Después de un infarto de miocardio, la recurrencia de eventos coronarios continúa siendo un problema relevante. Por ello, la revascularización multivaso completa, guiada por angiografía o fisiología, tiene actualmente un nivel máximo de recomendación y evidencia. Sin embargo, es posible que cuando guiamos por fisiología dejemos escapar algunas lesiones con capacidad de inestabilización en el seguimiento. Dentro de las posibles causas para explicar esta potencial limitación de la fisiología está el concepto de placa vulnerable. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre su fisiopatología? ¿Cómo debería influir en la toma de decisiones clínicas? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Hola, estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, realiza Jesús Nicolás y modera el episodio de hoy Felipe Díez del Hoyo, cardiólogo intervencionista en el Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid. Hola, Felipe. Hola, Gemma, ¿qué tal? Hoy nos propones hablar de un aspecto muy interesante de la cardiología, como es el concepto de placa vulnerable, del que probablemente no todos nuestros oyentes sean expertos. ¿Existe realmente la placa vulnerable? ¿Cómo se identifica? ¿Qué implicaciones puede tener? ¿Y tiene tratamiento? Pues son unas preguntas buenísimas, son las mismas que suelo tener yo, qué casualidad. Y pues para responder a estas preguntas hemos traído a 3 invitados de muy alto nivel. La placa vulnerable es un tema candente, se va a hablar mucho en los próximos años y creo que es muy interesante. Vamos a presentar ya a los invitados que nos acompañan hoy. Tenemos con nosotros a Josep Gómez Lara, hemodinamista en el Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona. Hola, Josep. Hola a todos. Nieves Gonzalo López, hemodinamista en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Un placer. Hola. Y Enrique Gutiérrez Ibáñez, hemodinamista en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en Madrid. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues os hemos traído evidentemente para hablar de placa vulnerable, pero antes de entrar en materia, y dado que sois 3 grandes expertos nacionales e internacionales en esta materia, voy a empezar por Nieves, que sabe muchísimo de imagen intracoronaria y lleva hablando de placa vulnerable pues muchos años, que nos hicieras un poco una pequeña introducción de qué es esto de la placa vulnerable, en qué consiste, para alguien que a lo mejor no sepa lo que es. Bueno, pues llamamos placa vulnerable a una placa que tiene riesgo de romperse, básicamente. Esta es la idea. Por patología se identificó que normalmente las placas que se rompían y daban lugar a infartos eran placas que tenían una serie de características especiales. Básicamente eran placas que tenían mucho contenido lipídico recubierto por una cápsula fibrosa muy fina, ¿no? Es lo que se llama la TICFA, ¿no? O cinca fibroateroma o fibroateroma de cápsula fibrosa fina. Estas características, hoy en día, con las técnicas de imagen que tenemos, pues somos capaces de identificar bastantes de esos aspectos. Somos capaces de ver por dentro, digamos, de las arterias y ver este tipo de placas, ¿no? Que tienen mucho contenido lipídico y cápsulas fibrosas finas, que son las que tienen tendencia a romperse. Cuando se rompe la cápsula, el contenido lipídico entra en contacto con la circulación y eso da lugar a un trombo y a un síndrome coronario agudo. Y estas son, sabemos, la causa de la mayor parte de los infartos de nuestros pacientes. Queda muy claro. Probablemente el contexto clínico en el que sea más interesante la placa vulnerable puede ser el infarto agudo de miocardio con enfermedad multivaso, en el que yo creo que tenemos bastante evidencia a día de hoy del beneficio de la revascularización completa. Le voy a preguntar, por ejemplo, a Enrique. ¿Crees que la placa vulnerable está detrás de la mayoría de eventos que prevenimos tratando estas lesiones multivaso o hay más cosas? Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que es un contexto clínico que es muy interesante porque todos los estudios que se han hecho han mostrado que poner stents en estas lesiones, en lesiones que angiográficamente pues parecen un 50-60%, puede prevenir infartos y puede prevenir muertes. Y esto no era una cosa tan evidente si uno lo compara con otros contextos clínicos como la angina crónica, etcétera, ¿no? Entonces algo pasa ahí, no es solamente la isquemia, sino que parece que esas lesiones pueden, o el paciente es un paciente muy inestable, muy vulnerable, o las lesiones, algunas de ellas pueden ser muy vulnerables. Y por eso, pues sí, yo creo que el infarto con enfermedad multivaso es uno de los escenarios más interesantes en ese aspecto.
Bueno, yo creo que también el manejo clínico que hemos tenido en los últimos años ha sido valorar isquemia, ¿no? En pacientes multivaso, pues básicamente la única cosa que hemos hecho es mirar si el paciente tenía isquemia, y si tenía isquemia, pues revascularizábamos esa lesión, ¿no? El concepto de placa vulnerable cambia radicalmente esto, y esto pues es debido a que muchos estudios que nosotros estamos comparando el tratamiento con stents en pacientes multivaso con pacientes con revascularización quirúrgica, pues estamos viendo que la revascularización quirúrgica ya no son 1, 2 o 3 estudios, sino que son muchos más, ¿no? Llámale Syntax, Freedom, Frame 3, pues básicamente la revascularización quirúrgica está disminuyendo el número de eventos con respecto a los stents. Y esto es porque básicamente los cardiólogos vamos a poner el stent, la lesión que hace isquemia, pero no miramos las otras lesiones. Cuando un cirujano hace un bypass, esto tampoco lo sabe, pero él revasculariza campos distales, y esto previene pues, que muchas de estas placas que puedan romperse en un futuro pues, ya tienen el bypass hecho y el paciente no tiene eventos, ¿no? Sí, esto es interesante porque la verdad es que los pacientes con síndrome coronario agudo que tienen enfermedad multivaso sigue siendo un dilema, digamos, clínico. De hecho, hubo unos estudios iniciales en los que realmente no se sabía, ¿no?, si solo había que revascularizar la lesión culpable o todas las lesiones que tenía el paciente, ¿no? Los estudios más recientes indican que revascularizar esas otras lesiones, incluso guiados por angiografía, puede ser beneficioso para el paciente. Y la duda es, ¿realmente hay que tratar todas las lesiones que vemos por angiografía o podemos seleccionar mejor utilizando fisiología, ¿no? Y aquí es donde surge realmente un poco esa dicotomía de la fisiología y la imagen. Puede haber una lesión, como decía Josep, que a lo mejor no es obstructiva, o sea, desde el punto de vista de la fisiología no es significativa, pero que tiene características vulnerables, tiene riesgo de romperse y de producir un evento a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esta es parte, digamos, importante de por qué hay toda una serie de estudios en marcha que precisamente lo que van a intentar es ver esto, ¿no? De qué manera decidir sobre esas lesiones no culpables, que sabemos que en los pacientes con síndrome coronario agudo muy frecuentemente tienen características vulnerables, si hay que tratarlas o no hay que tratarlas. Esto es una cosa muy interesante y que me gustaría preguntaros. Las guías de práctica clínica hacen hincapié en la revascularización completa guiada por angiografía. Pero yo, uno de mis mentores es el doctor Gutiérrez y sé que le gusta mucho la fisiología y sé que aquí en esta mesa gusta mucho la fisiología. ¿Creéis, os seguís haciendo fisiología en la arteria no culpable o creéis que la placa vulnerable empuja un poco el componente más fisiológico de estenosis funcionalmente significativa? Y yo creo que se ha hecho mucho énfasis en si la fisiología puede ser precisa o no en el contexto del infarto, y yo creo que esa es una pregunta equivocada. La fisiología es suficientemente precisa. El tema no es ese, el tema es que algunos estamos haciendo el viaje hacia atrás, hacia admitir que la carga de placa, la cantidad de lípidos que tiene una persona en las arterias, importa. No solamente importa la isquemia, sino que también puede importar lo otro, ¿no? Y esa es la clave de la cuestión, por lo que estamos estudiando vulnerabilidad y por lo que quizá la fisiología en el contexto del infarto con elevación del ST es dudoso que mejore los resultados respecto a la angiografía, pero no tanto por falta de fiabilidad, sino porque se está dejando un componente esencial, que es la inflamación y la vulnerabilidad. Yo también, con respecto a que la angiografía le ha ganado pues, la batalla a la fisiología y a la imagen, también decir que los estudios más importantes que se han hecho y de los cuales las guías de práctica clínica pues, han hecho la recomendación 1A, que hay que revascularizar todas las lesiones no culpables basado en angiografía, son estudios que básicamente pues han incluido pacientes con lesiones severas, ¿no? Es decir, cuando tú vas a hacer un estudio y te dicen hay que revascularizarlas o no revascularizarlas basado en angiografía, el hemodinamista quiere estar seguro de que realmente lo que está aleatorizando a este estudio pues sea una lesión que realmente merece ser tratada o no merece ser tratada. Entonces, en el estudio COMPLETE, PRAMI o COMPLETE, pues prácticamente todas las lesiones que se incluyeron en estos estudios son obstrucciones más del 70%, que a nivel visual son muy llamativas. Pero el problema no es ese, el problema es, y todas las que son menos, ¿qué hacemos con ellas? Porque tenemos más del 70%, pues a lo mejor hay un 20-30% de pacientes con infarto que tienen una obstrucción severa. Después es que a lo mejor hay un 30 y un 40 que tienen lesiones intermedias que no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Y yo creo que las guías no dan una respuesta clara qué hacer con ellas, ¿no? Porque ellos dicen revascularizar basado en angiografía, pero no te dicen qué hacer con estas lesiones intermedias. Y cuando hablamos de angiografía versus fisiología, olvidamos que probablemente la mejor manera de identificar una placa vulnerable sea con imagen intracoronaria.
¿cómo integraríamos, por ejemplo, Nieves, tú que sabes tanto de OCT, la imagen intracoronaria en los algoritmos terapéuticos de la enfermedad multivaso en el infarto? Claro, el tema fundamental sobre la placa vulnerable es que hay muchísimos aspectos que influyen en que una placa llegue a romperse, ¿no? Y esos aspectos son en parte morfológicos, evidentemente, que son los que podemos identificar, ¿no?, con imagen intracoronaria, pero luego hay también toda una serie de aspectos relacionados, pues, con la inflamación y otros factores que influyen, ¿no? Lo que está claro es que la imagen intracoronaria puede proporcionar muchísimos datos sobre la placa, respecto a la carga de placa, respecto a las características o el contenido de esa placa, ¿no?, de lípidos, que es lo más importante en este caso, el grosor de la cápsula fibrosa. Todos esos aspectos se pueden evaluar, ¿no? Y por tanto, digamos, yo creo que hoy en día disponemos de una herramienta que nos aproxima al diagnóstico de la placa vulnerable, que hace unos años era algo realmente no viable. Hay otras técnicas, por ejemplo, el IBUS no tiene la resolución suficiente, ¿no?, como para evaluar una placa vulnerable. La tomografía se acerca, aunque, como digo, ¿no?, hay muchos aspectos que influyen en por qué realmente una placa al final acaba rompiéndose. Hay muchos pacientes, digamos, que tienen placas de esas características y que no se rompen, ¿no? O sea, hay muchos aspectos, no solo es, digamos, el contenido, es el grado de obstrucción luminal, hay toda una serie de aspectos que influyen, y por eso es también por lo que es tan difícil saber cuáles de esas placas realmente, ¿no?, se van a romper y por tanto requieren tratamiento, ¿no? Así que realmente es un mundo muy interesante y sobre el que estamos, digamos, aprendiendo muchísimo en los últimos años, y desde luego todos los estudios que se están haciendo orientados a esto pueden ser súper útiles. La ventaja de la OCT, además, es que si identificas una placa que vas a tratar, tienes la ventaja luego de guiar la ICP por imagen. ¿Hacemos poca imagen intracoronaria en este contexto? ¿Demasiada angiografía y poca OCT? Yo creo que en España el uso de la imagen intracoronaria está subiendo, pero no está subiendo al nivel que realmente sería recomendable para el nivel de evidencia que tenemos ahora de la imagen en lesiones complejas y también en la detección de placas vulnerables, ¿no? El único problema que le veo al OCT en la detección de placa vulnerable es que el corazón tiene 3 arterias que se van ramificando. Entonces, a veces es difícil dónde vamos a mirar, ¿no? Nosotros vamos a mirar lo que angiográficamente de momento nos parece más feo, pero realmente seguramente estamos pasando por alto muchas placas que en un futuro nos van a dar eventos y que no vamos a ver porque no le hemos hecho CT o IBUS en esa arteria, ¿no? Yo creo que el futuro, o sea, estamos en un momento totalmente inicial de lo que es la detección de placa vulnerable, y el futuro va a ir por el TAC coronario, ¿no? O sea, el TAC coronario te da una visión global de la carga de placa, incluso te puede detectar aquellas placas que parecen más blandas y que pueden tener más probabilidades de ser una placa vulnerable, ¿no? El futuro va por el TAC. Muy interesante. ¿Enrique? Y yo creo que también hay que ser un poco humildes y admitir que una cosa que ha dicho antes Nieves, que en realidad no sabemos qué placas se van a romper y van a dar un infarto, ¿no? Incluso cogiendo todos los criterios de mal pronóstico de OCT, la gente que tiene todos, pues a lo mejor tiene un 20% de probabilidades de tener un infarto, ¿no? Y por eso a mí me parece que es importante afinar un poquito y no usar la estrategia del escopetazo de la angiografía, que es estén a todo el mundo, porque la mayoría de la gente no lo necesita realmente. Estás escuchando Cardio Podcast. Avanzamos en este episodio Cardio Podcast sobre las potenciales implicaciones de la placa vulnerable en el infarto de miocardio con enfermedad multivaso significativa. Pero, Felipe, ¿qué ocurre con los pacientes que tienen una placa vulnerable no severa? Pues esta es la segunda gran pregunta que me hago yo, que es la placa vulnerable, que ya se ha tocado un poco el tema, en enfermedad no significativa angiográficamente. Y por eso hemos traído en parte también a Enrique y a Josep, porque son los investigadores principales del estudio vulnerable, que es un ensayo clínico de producto nacional que va a intentar responder a esta cuestión. Estas placas tienen beneficio pronóstico estabilizándolas con stent, así que me gustaría, en primer lugar, por ejemplo, Josep, que nos cuentes un poco para todo el mundo ¿cómo salió la idea del vulnerable y en qué consiste o cómo es el diseño del estudio? Bueno, mira, la idea salió cuando salió el estudio Flower-MI, que es un estudio que básicamente pacientes con enfermedad multivaso se le autorizaban a las lesiones no culpables a hacerles una revascularización guiada por angiografía o una revascularización guiada por fisiología. Y en ese punto, tanto Enrique como yo, que nos gusta mucho la fisiología, vimos que el estudio salía negativo, a pesar de que había algún rasgo positivo, y había un subestudio que decía que en el grupo que había sido aleatorizado a guiado por FFR,
era mucho mejor que te tocara un FFR positivo y que te pusieran un stent que no que te tocara un FFR negativo y no te pusieran el stent, ¿vale? Entonces dijimos, ostras, esto es muy rompedor porque realmente, o sea, está destrozando la fisiología del todo. O sea, era mucho mejor que te hubiera salido positivo y que te cascaran un stent. Entonces, bueno, la explicación a esto pues ya la sospechábamos, y es que probablemente son placas vulnerables que nosotros con la fisiología somos incapaces de detectar, y lo que necesitamos es una técnica de imagen, ¿no? Diseñamos el estudio vulnerable pues, con Enrique y al final hemos conseguido pues, iniciar este estudio. Es un estudio aleatorizado, multicéntrico, son más de 45 centros en España. Lo promovió el Grupo de Trabajo Diagnóstico Intracoronario de la Sociedad Española de Cardiología, y la verdad es que estamos ya muy avanzados. Pues bueno, si queréis después hablamos un poco más del estudio. Cuenta, ¿cómo vamos de avanzados, Enrique? Bueno, yo creo que una de las cosas que me gustan del estudio es que se apunta a toda España. O sea que nosotros teníamos ganas de hacer algo que fuera verdaderamente participativo dentro del grupo de trabajo, y lo que nos sorprendió mucho que cuando presentamos el protocolo la mayoría de la gente quiso participar, ¿no? Y algún centro no pudo por lo que fuera, pero es un estudio que realmente ha juntado fuerzas, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien. ¿Cómo es el diseño? ¿Qué incluye y qué ramas tiene de intervención? Pues los pacientes se les hace su angioplastia primaria, eso no es parte del estudio, y si tienen otra lesión que sea intermedia, se incluyen. Entonces, lo primero que hacemos es hacer una guía de presión, y si la lesión es significativa, el paciente no entra en el estudio porque nuestro foco es la lesión no significativa pero vulnerable, ¿no? Entonces, en las no significativas hacemos una OCT para determinar con ciertos criterios que la placa es vulnerable, y los pacientes que tienen placa vulnerable se aleatorizan. A unos les toca tratamiento estándar, que es no hacer nada, y a otros les toca stent con stent liberador de everolimus. Y luego los pacientes que tienen una placa no significativa pero que no es vulnerable, los seguimos clínicamente en un registro. Dentro de todo esto, pues lo que estamos viendo es que de cada 3 placas que investigamos con OCT, una es vulnerable más o menos, las otras 2 van al registro, y en términos de inclusión llevamos unos 450 pacientes, algo así me parece, que es más de 2/3 de lo que tenemos que aleatorizar. O sea que el estudio va bien, con idea de que se pueda terminar pues dentro de un año más o menos, o un poquito menos. Bueno, yo la verdad es que les felicito cada vez que les veo a Josep y a Enrique por este estudio, ¿no? Porque es muy novedoso y es muy rompedor. Realmente en el momento en el que estamos, ¿no? hacer este estudio pues es muy rompedor, ¿no? Me encanta también lo que comentabas, Enrique, ¿no? Se ha apuntado todo el mundo y eso es buenísimo yo diría para la cardiología intervencionista, para la angioplastia en general, para el uso de la imagen intracoronaria en particular, ¿no? O sea, el hecho de que casi todos los centros en España quieran evaluar esas lesiones, ¿no? Con imagen, ¿no? En este caso con OCT, pues esto lo único que puede es mejorar el uso de la imagen intracoronaria en todos esos centros y aumentar el uso para todas las indicaciones en las que es útil además de esta, ¿no? Como es el guiado de la angioplastia. Así que, bueno, pues realmente, como digo, va a ser un estudio muy, muy importante porque va a ser el primer estudio, digamos, con el diseño que tiene, en el que se puede demostrar que el tratamiento intervencionista de esas placas es beneficioso, ¿no? Hasta ahora siempre ha habido un poco de dudas sobre si realmente, dado que la capacidad de predecir, digamos, si la placa se va a romper que tenemos es relativamente baja, incluso, como decía Enrique, utilizando todos los criterios, digamos, de vulnerabilidad por imagen, pues si realmente, digamos, tenemos hoy en día capacidad de modificar el pronóstico tratándolas, implantando un stent, o si es mejor simplemente pues, optimizar el tratamiento médico, etcétera, ¿no? O sea que realmente yo creo que va a ser un estudio rompedor y que va a aportar información muy, muy interesante. Yo creo que también el estudio, uno de los puntos fuertes que tiene es que bueno, pues hacemos OCT a todas las lesiones. Hay un estudio previo que ha sido el PREVENT, que se ha centralizado sobre todo en pacientes estables, que ha utilizado pues, 3 técnicas distintas para diagnosticar la placa vulnerable, con lo que probablemente pues, están incluyendo placas distintas en el estudio, porque NIRS, IBUS y OCT pues, ven las placas de forma distinta y era igual la técnica que tú utilizabas, tú podías aleatorizar el paciente en cualquier de esas técnicas. Yo creo que nosotros hemos utilizado OCT, nos hemos esforzado mucho en intentar que los operadores que incluían pacientes en el estudio siguieran los mismos criterios. Entonces hicimos como unos cursos de formación online, incluso había como un pequeño examen posterior, pues para ver si el investigador
que está en el mismo momento haciendo el caso, él era el que tenía que decidir, y yo creo que este es otro punto fuerte del estudio, del cual yo creo que nos sentimos orgullosos, y es que la gente lo está haciendo bien. Estamos mirando también pues, si los operadores que están haciendo el caso realmente son capaces de detectar ellos mismos sin inteligencia artificial, ¿vale? Con inteligencia humana, si son capaces de diagnosticar las placas vulnerables, y después lo valoramos también con el Core Lab, y realmente pues, el nivel de correlación entre los operadores locales que se han formado en la detección de placas para este estudio y el Core Lab, pues tenemos una correlación que es muy buena, más del 90%. Con lo que también estamos muy contentos porque yo creo que hemos hecho un poco de escuela, y a pesar de que habrán otros estudios con otros criterios de OCT, ¿vale? Porque esto tampoco está establecido cuáles son los criterios de placa vulnerable. Con nuestros criterios, que son los que utilizamos en el estudio, sí que tenemos una buena correlación entre el Core Lab y el operador. Bueno, 90% es muchísimo de correlación, o sea que eso es que estamos haciendo las cosas bastante bien. Voy a hacer un poco de abogado del diablo. Estabilizar placas no significativas con metal, pues habría mucha gente, muchos compañeros que dirían, que pondrían de primeras alguna objeción. Y hablarían de tratamiento médico, hablarían de lipoproteína, hablarían de IPCSK9, que lees algunas cosas y parece que evolocumab o alirocumab pueden estabilizar placas vulnerables, ¿no? Aumentar el grosor de pared y disminuir el contenido lipídico. ¿Creéis, cómo lo veis? Así como reflexión general de tratamiento médico óptimo versus metal. Perdón que cuento yo, pero o sea, es que este tema me encanta porque realmente hay dos grandes estudios, ¿vale? Que es el Fourier y el Odyssey, uno con evolocumab y el otro con alirocumab, que son inhibidores de la PCSK9, y que básicamente lo que te hacen es un maquillaje de tu analítica espectacular, ¿vale? O sea, te dejan el LDL colesterol unas medias de 20, o sea, realmente cuando tú ves un paciente tratado con inhibidores de la PCSK9, pues tú ves que realmente es un fármaco que está haciendo algo a nivel metabólico del colesterol. El único problema es que estos pacientes continúan teniendo eventos, y en los dos estudios, que los dos salen positivos a 3 años de seguimiento para reducir eventos, vemos que necesitan 20.000 pacientes en cada uno de los estudios para reducir a 3 años un 1 o un 1,5% los eventos. Claro, esto realmente, o sea, pincharse la barriga cada 15 días, tener un colesterol LDL de 20 para hacer una reducción a 3 años de 1% de eventos isquémicos, lo considero poco. Yo creo que el metal sí que es bastante más eficaz, porque una vez que implantas el metal, sabemos que los stents que tenemos en la actualidad son muy seguros, y lo que hacen es hacer una neocapa, una cicatrización, una neoíntima, que lo que hace es cicatrizar y separar este núcleo necrótico que está a punto de estallar, pues lo separamos aún más del lumen, ¿no? Y yo creo que a nivel de estabilización de placa tenemos algún estudio piloto con poquitos pacientes, pero que sí que ha demostrado que la reducción de eventos en esa placa concreta sí que es importante. Está el otro tema, que es si en nuestro sistema sanitario se puede sostener que la gente esté tomando alirocumab millones de personas o miles de personas porque les hemos hecho una OCT y tenían una placa vulnerable, ¿no? O sea, eso es carísimo, y aunque poner un stent es caro, no se acerca ni de lejos. Y luego hay que admitir que esta aproximación tiene algunas limitaciones, ¿no? Porque tú pones un stent en una placa, que es la que has mirado, y como decía Josep, puede haber otras en algún otro sitio. El paciente también, se habla de que hay pacientes vulnerables que pueden tener eventos en sitios donde no habías visto el TICFA, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que el stent sea un tratamiento milagro, pero nosotros pensamos que es un tratamiento que puede ser ahora mismo suficientemente bueno. Yo creo que es importante decir que en todo caso son tratamientos complementarios, ¿no? El tratamiento médico óptimo es la base de que debe tener cualquier paciente, y lo que estamos intentando aquí realmente, o yo creo que el objetivo fundamental es prevenir estos eventos tan terribles, ¿no? Que son un infarto, ¿no? O sea, el infarto de miocardio sigue siendo, ¿no? un evento terrible para los pacientes, ¿no? Con consecuencias a veces pues, muy, muy malas, ¿no? Con lo cual realmente todos tenemos el sueño, ¿no? Como cardiólogos intervencionistas, de pasar a la fase de la prevención y no estar tratando, ¿no? Cuando llegamos a las 3 de la mañana en una arteria ocluida con un trombo enorme, ¿no? Todos, yo creo que nuestro sueño es poder tratar antes de que eso, ¿no? Tratar las placas antes de que eso ocurra. Si eso hay que hacerlo, digamos, con stents, si hay que hacerlo con stents bioabsorbibles, si hay que hacerlo con balón solo, si hay que hacerlo, pues esto probablemente, digamos, pase el futuro. Algún tipo de tratamiento local sobre ciertas placas que claramente demuestren que tienen mucho riesgo de ruptura, yo creo que probablemente la combinación del tratamiento médico y este tratamiento local en placas de muy alto riesgo, probablemente yo creo que ese va a ser un poco el futuro.
Has dicho dos palabras que creo que es la última píldora que voy a preguntaros, pero estaría aquí hablando una hora con vosotros, que es stent reabsorbible, que durante años parece que lo sacamos completamente de la ecuación, pero a lo mejor en este contexto puede tener un poquito más de sentido. ¿Cómo lo pensáis? Una placa no severa, intentar a 2-3 años que no quede metal detrás. Este es el sueño. Por desgracia, yo creo que tenemos ahora mismo pocos stents reabsorbibles con mucha evidencia disponibles en las salas de hemodinámica, y yo creo que el estudio Prospect Absorb, que fue el primer estudio piloto que claramente demostró que en placas vulnerables se podía reducir el riesgo de eventos, era con el dispositivo Absorb, que ya no está disponible en las salas, se retiró del mercado en todo el mundo. Y básicamente este es el sueño, ¿no?, de poner un scaffolding, ¿no?, lo que se llama pues, un andamiaje, un stent que sea pues, transiente, ¿no?, que esté durante 1 año, 2 años. Esto lo que hace es provocar una cicatrización suficiente y le damos tiempo al tratamiento médico para que vaya haciendo efecto, ¿no? Entonces yo creo que este probablemente es el futuro. Nosotros con el vulnerable no fuimos tan atrevidos de intentar ir con un stent bioabsorbible. Creemos que lo más seguro es ir con un stent de perfil de seguridad amplio, y escogimos este stent de Berolimus, que en principio es el stent pues, con probablemente más evidencia de estabilización y de no provocar eventos tardíos, ¿no? Pero sí que realmente el futuro pues, probablemente pase por un dispositivo bioabsorbible. A mí me llamó la atención que en el Prevent hay un porcentaje alto de pacientes tratados con Absorb y no fueron peor que los pacientes tratados con Science. O sea, y Absorb fue un dispositivo que se retiró. O sea, que quizá los más modernos puedan tener mejores resultados incluso. O sea, que yo creo que sí que es un escenario razonable. Pues hasta aquí este repaso al concepto de placa vulnerable y sus implicaciones. Muchísimas gracias, Josep. Gracias. Enrique. Muchas gracias. Y Nieves. Muchas gracias, un placer. Y Felipe, ya para terminar, este mensajito que nos tenemos que apuntar sobre placa vulnerable. Bueno, lo primero, dar las gracias a los invitados. Este episodio me ha hecho especial ilusión por el nivel de gente que hemos traído aquí a hablar de un tema que creo que es muy novedoso, es actual y va a dar que hablar. Sobre todo dará más que hablar cuando se publiquen finalmente los resultados de este ensayo, que es el vulnerable, al que invitamos a todo el mundo a que siga reclutando, y sobre todo el seguimiento, que va a ser un seguimiento a largo plazo y que yo creo que dará muy buenos resultados y, digamos, aportará un poquito de luz en este concepto tan interesante y tan bonito como es la placa vulnerable. Pues nos quedamos con ese mensaje. Felipe, muchas gracias también a ti por la moderación del episodio. Lo añadimos a la playlist que podéis encontrar completa en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y además en la web de cardiología.es podéis encontrar la bibliografía recomendada de cada episodio. Volvemos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.